Estudio de los eventos finales a través de las profecías de Ezequiel. Vamos a estudiar el tema 4, los falsos profetas y el espiritismo, basado en el capítulo 13 de Ezequiel. El Señor se dirigió a mí y me dijo, habla en mi nombre contra... El mensaje que Dios le da a Ezequiel en este capítulo no es un mensaje positivo. Dios está enfadado. ¿Contra quién? Está enfadado contra los profetas falsos. ¿Quiénes son estos profetas falsos? Son los profetas judíos que había en Babilonia. Pertenecían al pueblo de Dios y hablaban en nombre de Dios. El pueblo los escuchaba gustoso, porque les decían lo que ellos querían oír. Pero Dios tiene palabras muy duras para ellos. Usa a Ezequiel para que estos que pretenden ser mensajeros divinos oigan la verdadera palabra de Dios. Jesús nos dijo que en los últimos tiempos habría falsos profetas. Por tanto, es importante escuchar este mensaje que nos permitirá reconocer a estos falsos profetas y rechazar su mensaje. ¿Qué son estos profetas falsos? Son estúpidos. Dios usa una palabra muy dura para definir a estos falsos profetas. En hebreo usa la palabra nabal, que implica insensatez, estupidez. Se les define pues como faltos de intelecto o de discernimiento espiritual y faltos de calidad moral. ¿Por qué? Porque siguen su propia inspiración. Sus visiones son falsas. Sus profecías son mentira. Hablan de mi parte, dice Dios, pero yo no los he enviado. Yo no les he dicho nada. Y esperan que sus palabras se cumplan. Aunque Dios no les había hablado, esperaban que se cumpliesen sus palabras. Muchos de ellos estaban autoengañados. Pensaban realmente que estaban dando un mensaje de Dios y que lo que decían era verdad. Estos profetas, en la actualidad, pueden ser personas de gran intelecto que han llegado a una interpretación concreta de una parte de la Biblia y están seguros de que esta es la verdadera o única interpretación posible. Sostienen su pretendida verdad y hablan continuamente de ella. Esta verdad podría ser una fecha concreta para los eventos finales, o incluso para la propia venida de Jesús, o una interpretación especial sobre la naturaleza divina, etc. ¿Qué más dice Dios que son estos profetas falsos? Son como zorras que viven entre las ruinas. Dios compara a estos profetas con zorras. Las zorras son astutas y arteras. Destruyen los viñedos, viven en las ruinas. Al igual que ellas, los falsos profetas son arteros, malévolos y destruyen la viña de Dios, es decir, su iglesia. Tal vez no sean conscientes de que su mensaje está destruyendo o dividiendo a la iglesia, pero eso no los exime de su responsabilidad. Dios dice de ellos, no han hecho nada para defender a Israel, para que pueda resistir en la batalla, cuando venga el día del Señor. Estos supuestos profetas encuentran hoy su equivalente en muchos predicadores, que presentan doctrinas falsas, las cuales, afirman apasionadamente, se apoyan en un así ha dicho el Señor. No importa con cuánto fervor se proclame una doctrina. No importa cuán impresionantes sean los títulos de quienes la proclaman. No deberíamos creerla a menos de que en verdad esté apoyada realmente en la palabra de Dios. No importa que las teorías humanas parezcan totalmente creíbles. Debemos examinarlas personalmente a la luz de la Biblia. El mensaje de los profetas tiene que advertirnos e instruirnos para prepararnos para la hora de crisis. Sin embargo, estos profetas falsos dan un mensaje que desvía el pensamiento a temas que no son los verdaderamente importantes. No nos ayudan a prepararnos para este tiempo final, ni para el encuentro con Dios. Estoy contra los profetas falsos. Yo, el Señor, lo afirmo. ¿Qué les ocurrirá? Levantaré la mano para castigarlos. No podrán tomar parte en las reuniones de su pueblo Israel. Sus nombres no serán anotados en las listas de los israelitas. No entrarán en la tierra de Israel. Al leer el destino que Dios ha preparado para estos falsos profetas, no podemos sino dirigir nuestra mente al libro de Apocalipsis, donde podemos ver tanto el destino de los impíos como el de los salvos.
dice de ellos: levantaré la mano para castigarlos. El castigo de Dios en el tiempo del fin se anuncia en Apocalipsis 14, 9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. En segundo lugar, nos dice que no podrán tomar parte en las reuniones del pueblo de Israel. No serán parte de la gran multitud que Juan vio ante el trono de Dios. Podemos leerlo en Apocalipsis 7:9. Después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. En tercer lugar, nos dirá que sus nombres no serán anotados en las listas de los israelitas, es decir, no formarán parte de los 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de los que nos habla Apocalipsis 7:4. Y en último lugar nos dice que no entrarán en la tierra de Israel. No heredarán la tierra prometida. No podrán vivir eternamente en la tierra nueva, ni podrán habitar en la nueva Jerusalén junto al trono de Dios. Entonces reconoceréis que yo soy el Señor. Finalmente, tanto nosotros como los mismos falsos profetas reconoceremos la justicia de Dios en su trato con ellos. Parece muy duro que estos falsos profetas pierdan la salvación y no puedan disfrutar de la vida eterna. Sin embargo, Dios nos dará a continuación las razones que tiene para actuar tan duramente con ellos. ¿A qué los compararé?, dice el Señor. Para que lo entendamos mejor, Dios nos va a presentar un ejemplo que puede ser comprendido en cualquier época. Dios habla de una pared agrietada. Esta pared representa las falsas doctrinas de los profetas. Dios dice que los falsos profetas han blanqueado esa pared con cal, sin reforzarla o reparar la grieta, solamente para que tenga un buen aspecto y parezca resistente. Para que parezcan más creíbles, los falsos profetas blanquean estas doctrinas con teorías filosóficas o palabras elocuentes, incluso citando textos bíblicos, para darles un aspecto de verdad. Engañaron a mi pueblo diciéndole que todo iba bien, cuando en realidad no era así. El mensaje que estos profetas estaban dando en el tiempo de Ezequiel era que el cautiverio acabaría rápidamente. Daban al pueblo una sensación de paz y seguridad, cuando en realidad no era así. En nuestros días, los falsos profetas también conseguirán un efecto similar. Como nos dirá el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:3, hablando del tiempo del fin, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Son como quien levanta una pared insegura y luego la recubre con cal. Diles a esos que blanquean la pared que la pared se vendrá abajo, porque vendrá la lluvia a torrentes, porque caerá granizo como piedras, porque soplará un viento huracanado. Dios no se estará quieto ante el falso mensaje de los profetas. No nos dejará en la oscuridad, incapaces de discernir el error. Para que podamos vislumbrar los errores, Dios usa medios en los que no interviene el hombre: lluvia, granizo y viento huracanado. Estos elementos representan la acción directa del Espíritu Santo, ya que es Él el que nos guía a toda verdad. Entonces les preguntarán: ¿dónde está la cal con que la recubristeis? Llegamos al punto central del mensaje. Cuando se ve claramente el error de estas profecías falsas, los que las han seguido se vuelven contra aquellos que las han pronunciado. Esto ocurre también con los falsos profetas de la actualidad. Sin embargo, hay doctrinas erróneas que no se descubrirán hasta el fin, cuando el tiempo de gracia haya acabado y comiencen a caer las últimas plagas sobre la tierra. En ese momento, las falsas doctrinas quedarán al descubierto, se derrumbarán. Entonces, los que hayan seguido ciegamente a estos falsos profetas se darán cuenta del error, pero será demasiado tarde.
Cuando las plagas comiencen a caer sobre la tierra, los hombres se volverán a estos falsos profetas, ya sean personas o instituciones, para que les expliquen lo que está sucediendo. Se descubrirá la falacia de sus pretensiones. Esto está descrito en Apocalipsis 16 como la quinta plaga, la oscuridad que recubre el trono de la bestia. Entonces el dragón, la bestia y el falso profeta perderán toda credibilidad. Yo el Señor digo, la pared se vendrá abajo y vosotros moriréis entre sus escombros. En mi ira y en mi furor destruiré todo con furia. Porque descargaré toda mi ira contra esa pared y contra los que la blanquearon. Y la gente dirá, no quedó nada de la pared ni de los que la blanquearon. Finalmente, tanto los falsos profetas como todos los que hayan creído en ellos serán destruidos. Los profetas de Israel tenían visiones falsas y anunciaban a Jerusalén que todo iba bien, cuando en realidad no era así. Yo, el Señor, lo afirmo. El mensaje contra los profetas falsos termina como comenzó, con la advertencia de no creer en aquellos que nos dicen que todo va bien, cuando no es así. El deber del predicador o el profeta es demostrar el camino verdadero y avisar a los extraviados de sus errores, para que puedan seguir por el camino correcto. Cuando un predicador o profeta no avisa del error, ni llama al arrepentimiento, está dando una falsa seguridad de paz al extraviado, una falsa promesa de salvación. Dios es muy duro con estos profetas, porque están llevando a muchos por el camino de perdición. Nuestro deber es estudiar la Biblia diariamente. Debemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a discernir la verdad del error. El Señor se dirigió a mí y me dijo, habla en mi nombre contra... Dios vuelve a estar enfadado y a dar un nuevo mensaje negativo. ¿Contra quién esta vez? Contra las profetisas falsas. ¿Quiénes son? Las que se ponen a hablar en mi nombre por su propia cuenta y andan a la caza de la gente. Las falsas profetisas del tiempo de Ezequiel tienen su contraparte en el espiritismo moderno. Hablamos, pues, de ocultismo, horóscopos, nigromancia, filosofías y prácticas orientales y otras prácticas modernas que sutilmente nos introducen en el terreno del enemigo. Su pretensión es suplantar el mensaje de Dios con el mensaje de Satanás, usando todos los métodos posibles para llevar a sus víctimas por el camino de la perdición. ¿Qué hacen? Cosen vendas mágicas para que todo el mundo se las ponga como pulseras. Estas vendas mágicas, usadas como pulseras, eran amuletos usados con propósitos mágicos. Esto es algo totalmente actual. Se ofrecen todo tipo de pulseras o amuletos para sanar enfermedades, dar suerte o proteger de los espíritus malos. En definitiva, estas vendas representan todas las artimañas usadas por Satanás para que no acudamos a Dios para resolver nuestros problemas. Hacen velos para que todos se los pongan en la cabeza. ¿Qué podrían representar estos velos mágicos que les ponían sobre la cabeza a los que consultaban a estas profetisas? Pablo nos da una pista en 2 Corintios 3, 14 al 16. Sin embargo, la mente de ellos, es decir, de los judíos, se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. El espiritismo presenta sus errores ocultos de tal manera que a veces es muy difícil distinguirlos. En algunas ocasiones están disfrazados como ritos religiosos, en otras como supuestos beneficios para la salud. Estos velos impiden a muchas personas darse cuenta de estos engaños y así podrían rechazarlos, y de este modo quedan atrapados por ellos. Por unos puñados de cebada y unos bocados de pan me deshonráis delante de mi pueblo. Dais muerte a gente que no debía morir y dejáis con vida a gente que no debía vivir. Así se disciernen por un lado las motivaciones y por otro los resultados. Las profetisas actuaban para su propio beneficio, incluso aunque éste fuera nimio, como un bocado de pan. Su meta es pervertir la verdad y llevar a las personas a la ruina. A los que buscan la salvación
los llevan por un camino de muerte. A los demás les dan una falsa sensación de vida. ¿Por qué tantas personas siguen estas prácticas que finalmente conducen a la muerte? Porque son agradables de escuchar, fáciles de realizar y prometen resultados a corto plazo. ¿Qué dice Dios? Yo me declaro enemigo de esas vendas mágicas con las que atrapáis a la gente como a pájaros. Yo libraré de vuestro poder y las dejaré volar libremente. Dios se declara enemigo de toda clase de amuletos, pulseras, colgantes o cualquier otro objeto o filosofía con propiedades mágicas o supuestamente curativas. Mientras Dios no nos libere de la dependencia de esos objetos, no podemos ser libres. Libraré a mi pueblo de vuestro poder y de los velos que le habéis puesto, y no lo volveréis a atrapar. Dios promete liberar a su iglesia de toda superstición. En los momentos finales, el remanente será capaz de distinguir con claridad los errores y las artimañas de Satanás. Habéis acobardado a los buenos, cosa que yo no quería hacer. En cambio, habéis animado a los malvados a seguir en su mala conducta, para que yo no les dé vida. Las profetisas habían creado falsas imágenes de Dios en la mente de justos e impíos, desanimando a los primeros de hacer lo bueno y confirmando a los últimos en sus caminos de impiedad. Debido a esto, muchos tienen hoy una falsa imagen de Dios. Dios está intentando de todas maneras posibles que todos lleguen a tener una imagen correcta de Él. La Iglesia es el medio que utiliza especialmente para ello. Salvaré a mi pueblo de vuestro poder y reconoceréis que yo soy el Señor. Dios nos asegura que nos salvará de todas las mentiras y engaños de Satanás y de sus seguidores. No escuches a los profetas y profetisas falsos. La única salvaguardia contra los engaños actuales y los que están por venir es la comunión íntima con Dios y el estudio personal y profundo de su palabra. Pide al Espíritu Santo que quite el velo para que no seas engañado por los profetas y profetisas falsos.